Agustín Seijas en esta mañana de lunes. Agustín vino a visitarnos en más de una ocasión, es director de la Federación Porcina Argentina. ¿Cómo andás, Agustín? Hola Silvio, buenos días, muy bien. ¿Vos cómo Bueno, estás? gracias por venir. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hay una enorme cantidad de temas. Voy a empezar por algo que es básico y esencial. Nos sorprendimos por la enfermedad de la Uyeski, que llegó al sector porcino en la Argentina hace poquito tiempo. Se reportó en una planta de reproductores que creo que después empezó a diseminar la problemática por distintos lugares productivos, generando mucha zozobra. ¿En qué situación está hoy eso? Como para empezar a charlar desde lo básico y primordial, ¿no? Sí, bueno, la enfermedad de Uyeski está presente hace muchos años, en Argentina es endémica, digamos, y tal vez en los últimos tiempos, en los últimos meses, tomó más renombre porque ingresó en establecimientos importantes del país, bueno, en este caso, como vos mencionaste, en un establecimiento multiplicador de genética, y nos encontramos ya en 2023, cuando fue el primer foco, el primer brote grande, con una situación que tal vez no tenía el escenario más adecuado. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque cuando ingresa Uyeski en un establecimiento, lo más efectivo que hay que hacer es aplicar una vacunación controlada, con un plan de saneamiento presentado ante SENASA, y en ese momento no contábamos con las vacunas suficientes en el país, digamos, había una No había vacuna, un banco de vacunas no había un como para banco, atender una situación de este tipo. no, y aún más, la vacuna que estaba autorizada por SENASA no era una vacuna que estuviese en producción a nivel mundial. Entonces ahí partimos un escalón abajo, ¿no? Bueno, después de un trabajo conjunto con SENASA y la Federación Porcina Argentina, se importan las vacunas necesarias como para empezar a controlar ese brote y a partir de ahí comienza un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado como para empezar a controlar la situación. ¿Hoy Pasaron la a- situación está controlada? Hoy se está avanzando hacia un control de la situación, Se digamos. está vacunando. Se está vacunando los predios que han reportado una Reportado. serología positiva porque están obligados a sanear, ya sea por vacunación o despoblamiento, pero desde la Federación Porcina Argentina estamos trabajando en un plan de control y erradicación de la enfermedad. O sea, que sea algo definitivo, que sea algo en conjunto entre el sector público y el privado, porque claramente el sector privado no lo puede hacer solo, y que sea un trabajo serio, a mediano y largo plazo y que nos ayude a controlar esta enfermedad que en definitiva no debería estar en la producción argentina actualmente. ¿Es probable que se masifique y que sea obligatoria la vacunación? Bueno, los predios que son positivos hoy es obligatorio, ¿no? Los que Hoy, son, yo me refiero al universo de la no, actividad a ver, productiva, como ocurrió con la aftosa en bovinos. no necesariamente porque esto es una enfermedad que si uno tiene las medidas de bioseguridad suficientes, no debería ingresar en el establecimiento. Entonces, un plan de control y erradicación lo que contempla es salir a buscar los predios que tal vez hoy son los más conflictivos, los que tienen una menor cantidad de cerdas productivas, los que hoy no están obligados digamos, a certificar como predio libre o negativo de Augeski, ¿no? Según las normativas, y que son tal vez los que hoy no tienen los controles suficientes y los que pueden ser unos agentes diseminadores del virus. ¿Qué produce esta enfermedad, Agustín? Produce síntomas, digamos, productivos, reproductivos, abortos, mortandad en las maternidades, No es una síntomas zoonosis. respiratorios. No. Acá también es importante, bueno, destacar que no es algo que se transmita al ser humano, digamos que es Es muy algo... importante Sí. aclarar porque, viste, cuando alguien habla de alguna enfermedad Ujú. que se expande en el área productiva, siempre piensa en cómo afecta o termina afectando al consumidor después, teniendo en Exactamente. cuenta la evolución que está teniendo el consumo de carne de cerdo, ¿no? Claro, sí. La carne de cerdo sigue siendo de calidad y 100% segura para el consumo humano. Digamos, es solamente una enfermedad que afecta al animal, con esto que les mencionaba, que son Ujú. síntomas reproductivos, respiratorios, nerviosos, que solamente afecta al animal y que después de eso, cuando bueno, se detecta, uno lo denuncia ante SENASA y se inicia un plan de saneamiento. Afecta al animal y al bolsillo del productor, Absolutamente, ¿no? al bolsillo. Mucho, me Por eso, un imagino. plan de control y erradicación de la enfermedad tiene tres componentes principales que hay que entender. Esto va a facilitar, digamos, va a brindar un mejor desarrollo productivo en la producción, va a tener un menor costo sanitario, porque siempre Ujú. es mucho más barato atacar, digamos, proactivamente que tener que responder ante la enfermedad, y en definitiva va a tener un mejor rendimiento en el negocio de cada uno de los productores. Me contaron que el SENASA lo agarró sorpresivamente el tema y que, bueno, este,
ahora está asumiendo como una responsabilidad que está a la altura de las circunstancias. ¿Cómo están trabajando ustedes con el SENASA en este caso? Estamos trabajando muy bien con SENASA, tenemos reuniones periódicas en donde estamos definiendo ya la letra chica de este plan de control y erradicación de la enfermedad, que es muy importante también tener en cuenta que si bien existía, tal vez hay antecedentes de que se comenzó en 2009 una especie de plan de erradicación de Augeski. Hoy actualmente con la Federación Porcina estamos trabajando muy bien con SENASA, tenemos ese borrador o ese casi plan terminado, cuáles son los primeros puntos de acciones inmediatas para salir a controlar la enfermedad, saber dónde está, porque esto es lo más importante, saber dónde se encuentra el virus, salir a controlarlo y después, bueno, generar esa regionalización que es importante para saber cómo está distribuida dentro del país. Hoy SENASA está respondiendo muy bien ante esta demanda del sector productivo y esperamos que ya en el corto plazo lo podamos implementar. Hoy está respondiendo muy bien, bueno, es un buen tema. ¿Hay algún protocolo preventivo para evitar que esto se propague de granja en granja? Sí, claro. A ver, en principio las medidas de bioseguridad que desde la Federación Porcina Argentina hemos difundido a todos los productores son elementales, digamos. Son fundamentales para que este virus no pueda ingresar en los establecimientos, porque sabemos que es un virus que se traslada con tal vez una persona que puede ingresar al establecimiento y estuvo en un predio que estaba infectado, con el lavado de los camiones que trasladan a los animales, también con cualquier, digamos, polvo que tiene el camión puede ingresar al establecimiento y son factores que tal vez si uno relaja esas medidas de bioseguridad, por un mínimo descuido, bueno, y ahí está el error, el virus puede entrar. Entonces, en este sentido, las medidas de bioseguridad son muy importantes. También es muy importante entender cuál es la distribución geográfica del virus, ¿no? Que esto también es información que necesita tener el productor, que actualmente no la tenemos. ¿Dónde está? Que es información oficial, que SENASA está trabajando en ella. ¿No hay todavía una información oficial de distribución geográfica? Sí, no hay todavía. Sé que SENASA está trabajando, pero esto es muy sensible para el productor, para saber que si a 3 kilómetros tengo un predio infectado, bueno, tengo que redoblar mis esfuerzos en materia de bioseguridad. Ahora, esto es esencial, primordial. Es Correcto. algo que ya deberíamos saber todos, sobre todo los productores de cerdo. Sí, absolutamente. De hecho, en los primeros brotes en 2023 y principios de 2024 contábamos con esta información, que era un informe de situación epidemiológica donde se mostraba el estado de avance del saneamiento de estos predios infectados y la distribución geográfica. Por lo tanto, no sabemos la cantidad de focos que hay entonces. Oficialmente hoy conocemos 13 focos. 13 focos. 13 oficiales, sí. Brindados por SENASA, digamos. ¿Y ustedes qué suponen extraoficialmente por el contacto que tienen con los productores, con los socios? ¿Son más de 13? Probablemente sea más de 13. Sí. Bueno. Te propongo una pausa, te quedás un ratito más y hablamos del otro gran tema, una Argentina distinta a partir de la salida del cepo, de este tipo de cambio controlado que se va a empezar a evaluar hoy en la Argentina de los sectores productivos fundamentalmente, aquellos que exportan y también de las importaciones que han llegado y sobre todo en el sector cerdos, que me parece es un dato preocupante para ustedes en cuanto a la evolución que ha tenido este aspecto del negocio. ¿Te parece? Tipo de cambio hoy en la Argentina, salida del cepo, ¿qué implica para el negocio, para la producción de una actividad que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, Agustín? Bueno, primero es una muy buena medida para el país. Entiendo que es un camino que la Argentina va a empezar a posicionarse nuevamente en el ojo internacional, así que celebramos esta decisión. Por ahora creo que es muy reciente, tenemos que ver cómo reaccionan los mercados, cómo empieza a flotar este tipo de cambio que en principio va a tener estas bandas. Y a nivel productivo tenemos que ver cómo impacta, ¿no? Porque también qué precio va a quedar el maíz, la soja, las costos importaciones. Internos. Exactamente. Probablemente se incrementen algunos costos. Probablemente, y van a ser cuestiones que vamos a ir evaluando en el correr de los días, ¿no? Hoy creo que es el primer día, todavía ni siquiera estamos con la información exacta. No, sí, estamos especulando, estamos jugando un poquito. Uno supone que, bueno, por ahí andaría, por ahí es 1.200 y por ahí algo más. Pero no sé, son expectativas nada más, en base también al dólar cripto que tenemos esta hora, qué sé yo. Bueno, veremos. Son referencias, sí. Son referencias que uno va tomando antes de que abra formalmente el mercado. Lo cierto es que esto los puede reposicionar a ustedes
en el contexto internacional, teniendo en cuenta que siempre hubo expectativas de venderle al mundo, que se trató y que después por una cuestión de falta de competitividad, por lo que significaba el dólar que teníamos hasta el viernes, les impidió asentarse con mayor fortaleza en el mercado internacional. ¿Tienen esa expectativa otra vez? Sí, claro. A ver, la visión exportadora del sector está siempre presente. Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial para ser uno de los principales jugadores en la exportación de carne porcina en el mundo, y eso es a lo que apuntamos, digamos. También con una política de gobierno de apertura de mercados, con una visión de tener una Argentina exportadora, generadora de divisas. El sector productivo primario tiene esa mirada también. Ahora el trabajo que tenemos que hacer internamente también como sectores, poner el ojo en los mercados que son más interesantes, ¿no? Porque si bien hoy tenemos una apertura de mercados bastante amplia, no necesariamente todos ellos son los que mejor rinden, ¿no? Entonces tenemos que tener ese análisis estratégico que nos permita salir a buscar cuáles son los mejores lugares para poder exportar. ¿Los tienen más o menos identificados? Sí, sí, por supuesto. Digamos, todos los mercados asiáticos digamos, son los más consumidores, los mayores importadores y probablemente, o mejor con certeza, son los que mejor pagan, ¿no? Pagan. Sí. Y hoy con este nuevo escenario, digamos, de tipo de cambio, seguramente la exportación va a ser mucho más tentadora. ¿Y qué mercados dentro de Asia? ¿Corea, por ejemplo? Bueno, Corea sí, es un gran pagador, digamos, de carne de cerdo. Son más exigentes Singapur, también en términos de sanitarios. Sí, Absolutamente. muy exigentes. Absolutamente, sí. Tenemos Singapur, tenemos Corea, Vietnam. Son todos mercados, bueno, China, por supuesto, pero ya es un mercado más conocido para nosotros. Son todos mercados que hoy demandan mucha cantidad de insumos porcinos y que pagan bien. Pero hay que mantenernos, como vos decías, con un estándar sanitario muy alto. Sí, sí, y además hay que ser serios en lo que uno se compromete a venderles, a veces en términos de volúmenes, y después no aflojar en eso cuando las variables a veces no son tan favorables desde el punto de vista de la competitividad como ocurrió, ¿no?, en algún momento, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Qué de esta guerra mundial que hay desde el punto de vista del negocio a partir de los aranceles entre China y Estados Unidos, podría traer algún beneficio para la producción local eso? Siempre. En estas guerras comerciales siempre hay alguien que pierde y otro que gana, ¿no? El que va a ganar es el que esté más despierto, el que pueda aprovechar estas oportunidades, y Argentina tiene todas las condiciones, insisto, tiene todas las condiciones como para abastecer al mundo en materia de carne, granos, un montón de insumos que el mundo está demandando y que nosotros estamos preparados. Y hoy con este nuevo escenario, con la apertura del cepo, con un tipo de cambio digamos, único, digamos, que va a ir fluctuando, también presenta una oportunidad a nivel internacional para poder posicionarse de otra manera y poder empezar a abastecer aún más al mundo de todos nuestros productos que son de altísima calidad. Estados Unidos le vende mucho a China. ¿Qué pasará ahora? ¿Se lo preguntaron ustedes? No, todavía estamos viendo cómo va avanzando. ¿Cómo digamos, evoluciona ese conflicto? Sí, y además entendamos, por lo que hemos visto en los últimos días también, estas medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos fueron fluctuando, en cierta forma, ¿no? Arrancaron muy agresivas, con una decisión bastante marcada que después, por la reacción de los mercados, se dieron cuenta, entiendo que fueron decisiones un poco apresuradas y un poco extremistas, en cierta forma. ¿Cómo viene el tema de la importación de carne de cerdo? Básicamente tengo entendido que el principal proveedor es Brasil. Correcto, sí. Nosotros recibimos el 95% de las importaciones que hace Argentina provienen de Brasil. A ver, si nos ponemos a analizar todo lo que fue sucediendo en el último tiempo, pasamos de importaciones prácticamente inexistentes en 2023, con trabas a las importaciones, falta de dólares. Primer semestre de 2024 también, más vinculado a que el precio del cerdo estaba por valores muy por debajo de sus valores habituales. También la falta de dólares y ya en el último tiempo de 2024, los últimos meses y principios de este año, con la recomposición del precio del cerdo, empezó a abrirse el juego a las importaciones y ya se marcó una tendencia alcista, ¿no? Acá lo que tenemos que ver, primero por un lado, tuvimos con un peso que se fortaleció en el último tiempo y que sin dudas que hizo más atractiva la importación.
con una devaluación en Brasil. Entonces hubo diferentes factores que favorecieron la importación, pero acá tenemos que entender, en primer lugar, que traer carne de Brasil al precio al que se la trae genera, digamos, en cierta forma, una complicación para la integración de la media res en el sector, que esto es lo importante que hay que entender, porque si uno lo compara con los números, vos decís, bueno, el año pasado se importaron un poquito más de 20.000 toneladas. ¿Y cuánto se produjo? 780.000 en el año. Bueno, no impacta. No, pero esa es la lectura simplista que se hace. Si vos te pones a ver cómo impacta en el negocio, vos te vas dando cuenta que la integración de la media res es la que se ve impactada directamente y eso se traslada a los precios, porque vos me traes bondiola barata de Brasil y cuando yo tengo que integrar la media res, me obliga a trasladar el precio de esa bondiola hacia otros cortes que tal vez son más económicos y ahí es cuando se empieza a generar el desbalance comercial. Eso por un lado. Después nos damos cuenta que la apertura de mercados, por ejemplo, para lo que es la exportación de subproductos, es muy importante también, porque eso te da más competitividad en la integración de la media res. Brasil lo tiene. Brasil exporta subproductos a China, que son, digamos, prácticamente de descarte, y que China es un mercado que paga valores muy altos por esos subproductos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le genera una integración de la media res más competitiva y después cuando se abre a los mercados exportadores puede vender más barato, ¿no? Argentina viene hace más de 1 año y medio negociando la firma del protocolo para exportar sus productos a China, que todavía no se pudo concretar y que sería de gran beneficio para lo que es la producción y bueno, la comercialización del cerdo. Y después, por otro lado, lo que estamos encontrando también es que, y algo que venimos repitiendo en el último tiempo y exponiendo, que es esta competencia desleal a la que se ve enfrentado el productor argentino frente a los productores de Brasil. ¿Y por qué digo esto? Porque en Brasil se utiliza un promotor del crecimiento en la producción que le genera un rendimiento de alrededor, una mejora en el rendimiento de alrededor del 6%. ¿Esto qué pasa? Abarata costos. Abarata costos, exactamente. Entonces, cuando te pones a ver en la balanza qué hace Brasil y qué hace Argentina, decís, bueno, yo no estoy en una competencia justa frente a la carne que están importando. Además, hay que tener en cuenta que está prohibido ese promotor del crecimiento, está prohibido en 160 países a nivel mundial. Y Argentina no tiene permitida su utilización en la producción porcina ni en ningún tipo de producción. Entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos viendo es, por un lado, la importación nos rompe la integración de la media res, y por otro lado, estamos en una competencia desleal frente a las importaciones, que son prácticamente todas de Brasil. ¿Corregirá algo el tipo de cambio a partir de hoy? Probablemente. ¿En cuanto a competitividad brasileña para seguir trayendo los volúmenes que traía? Probablemente, sí, probablemente. Yo creo que en este sentido también hay que ver cómo está reaccionando el consumidor. Nosotros últimamente estamos viendo que el consumidor, obviamente que se fija en el precio, porque el bolsillo es algo que hay que cuidarlo en la actualidad, pero cuando consume un producto importado, y lo estuvimos relevando, ve que el producto importado que viene congelado, después tiene una merma mucho más grande, ¿no? Cuando se descongela, porque en origen le agregan agua, le inyectan agua. Entonces la merma, ahí la diferencia se achica y además el sabor no es el mismo. Y eso está, los invito a probarlo, no es el mismo el sabor. Por eso la producción de Argentina, que es natural, que es fresca, siempre va a tener una ventaja en cuanto a la calidad contra el producto importado que viene congelado. La última, en términos de consumo, ¿cuánto está la carne de cerdo en el mercado local? Está en 17,5 kilos actualmente y es una tendencia alcista. La gente sigue eligiendo carne de cerdo, encuentra en sus propiedades una ventaja para la alimentación y además siempre una ventaja para el bolsillo. Gracias por venir, como siempre, Agustín, muy amable. Gracias a ustedes, Silvio, un gusto.